Señores televidentes de Noticias JM, nos encontramos a la afuera de la empresa Endupar, la empresa de los vallenatos, lo que queda, porque ha sido desmembrada por todas las administraciones de turno. Hoy la Contraloría Municipal encuentra algunos hallazgos en la administración, en la intervención del señor Pablo Jaramillo. Esta empresa tiene muchos problemas y se sigue desmembrando poco a poco. La intervención que se ha hecho a esta empresa parece ser que fue nefasta hasta el momento. ¿Qué queremos decir con esto? Que la Contraloría Municipal ha encontrado ciertos contratos con la empresa AMD para los cuales están muy mal enfocados. Vamos a ver qué nos dice la Contralora, nos va a dar su socialización sobre estos hallazgos y aquí se los demostramos. La Contraloría Municipal de Valledupar, en desarrollo de nuestro plan de vigilancia y control fiscal, ha desarrollado la auditoría financiera y de gestión a la empresa Endupar, encontrando distintos hallazgos, entre ellos 4 relevantes por la connotación que presentaron de tipo fiscal, disciplinario e incluso hasta penal. El primero de ellos podríamos denominarlo el otro sí número 2. Ellos a través de un otro sí prácticamente eliminaron una condición o un requisito financiero indispensable y que fue requerido por la empresa desde los pliegos de condiciones cuando ellos abrieron este proceso de invitación pública para seleccionar a quien iba a ser su gestor comercial para el año 2024. ¿Qué pasó? Una vez adjudicado el contrato, se elimina un importante requisito, una importante obligación que deberían constituir a los 10 días después de suscrito el mismo una fiducia o un patrimonio autónomo, y el contratista tendría que ingresar una suma de 1.600 millones de pesos 10 días después de suscrito el contrato y de creada esta fiducia o este patrimonio autónomo. Esta obligación prácticamente fue eliminada a través de un otro sí número 2, dándole más plazos al contratista. Incluso en el parágrafo número 2 propusieron que si no se podría crear dicho patrimonio, ellos podrían financiar las actividades a esta empresa AMB. Eso lo estipula el contrato, así como se los estoy mencionando en el otro sí número 2 a través del parágrafo 1 y el parágrafo 2. Observamos aquí que unas empresas se presentaron dentro de este proceso y una de ellas observó precisamente este valor de este patrimonio autónomo, y la empresa Endupar fue radical y enfática en decir que no podían presentarse o que no podían seleccionar a las empresas que no tuvieran estos recursos disponibles en el tiempo y en el valor exigido. Es decir, 10 días después de suscrito el contrato, el valor de 1.600 millones de pesos para ser aportados a esta fiducia. Y resulta que una vez adjudicado el contrato a la empresa beneficiada, que fue la empresa de Acueductos Metropolitanos de Bucaramanga, fue la misma empresa de servicios públicos quien modifica esta obligación, esta importante obligación. Y bueno, aquí vemos que se pudo estar presentando un hallazgo con connotaciones penales que ya le corresponderá al órgano al ente competente, que en este caso es la Fiscalía General, determinar si se estructuraron o no algunos delitos contra la administración pública. Hay otra serie de hallazgos disciplinarios, el hallazgo fiscal, por ejemplo, vimos que se incluyeron costos de operación por la suma de 150 millones de pesos, por conceptos de viáticos de los contratistas, del personal del contratista, por conceptos de la póliza de seguridad del contrato, por concepto de los impuestos que se le deberían pagar a Endupar. Estos costos fueron incluidos como costos de ejecución y resulta que son costos precontractuales que deben ser asumidos única y exclusivamente por el contratista. Otros hallazgos disciplinarios que se presentó en desarrollo de esta auditoría es precisamente lo referente al tiempo en el que por fin se constituyó el patrimonio autónomo. Y bueno, nos dimos cuenta que el contrato se suscribe el 30 de octubre. El patrimonio autónomo se creó el 16 de diciembre, pero que finalmente hasta el 30 de enero es que se ingresan los recursos exigidos, es decir, 3 meses después prácticamente de ser suscrito este contrato de gestión comercial. Y esto contraría lo que estipulaba la cláusula 5ª del contrato, que decía que no podían ser más de 10 días hábiles para realizar esta importante actuación. También nos dimos cuenta que no todo el dinero que recaudó la empresa Endupar fue ingresada a la fiducia para su administración, tal y como les dije, el contrato comercial. Otro hallazgo importante, un hallazgo disciplinario, y bueno, nos dimos cuenta que el equipo auditor se percató que se está pagando una diferencia
respecto a lo que se pagó en el año 2023 por las mismas actividades de 4.124 millones de pesos, pero que no se ha visto de manera positiva o no ha impactado de manera positiva en los indicadores de eficiencia y de eficacia de la empresa esta importante inversión. Este es un contrato oneroso que hoy está pagando o financiando la empresa de servicios públicos Endupar, pero que la cartera fue la que vimos que sí se vio incrementada, a diferencia del recaudo de la empresa, que precisamente es una de las obligaciones que contempla este contrato de gestión comercial. A grandes rasgos, estos fueron los 4 hallazgos más relevantes de nuestra auditoría financiera y de gestión. Hay que aclarar, los hallazgos son presunciones, son sujetos de unos juicios. Por parte de la Contraloría nos compete solamente adjudicar responsabilidades fiscales, y es lo que haremos respecto al hallazgo de connotación fiscal que asciende a la suma de 150 millones de pesos, pero ya corresponderá a la Fiscalía y a la Procuraduría determinar si se configuraron o no conductas de tipo penal, o si se configuraron o no conductas disciplinarias graves, leves o gravísimas, de acuerdo a lo que este órgano considere. La Contraloría Municipal de Valledupar, en desarrollo de nuestro plan de vigilancia y control fiscal, ha desarrollado la auditoría financiera y de gestión a la empresa Endupar, encontrando distintos hallazgos, entre ellos 4 relevantes por la connotación que presentaron de tipo fiscal, disciplinario e incluso hasta penal. El primero de ellos podríamos denominarlo el otro sí número 2. Ellos, a través de un otro sí, prácticamente eliminaron una condición o un requisito financiero indispensable y que fue requerido por la empresa desde los pliegos de condiciones cuando ellos abrieron este proceso de invitación pública para seleccionar a quien iba a ser su gestor comercial para el año 2024. ¿Qué pasó? Una vez adjudicado el contrato, se elimina un importante requisito, una importante obligación que deberían constituir a los 10 días después de suscrito el mismo una fiducia o un patrimonio autónomo, y el contratista tendría que ingresar una suma de 1.600 millones de pesos 10 días después de suscrito el contrato y de creada esta fiducia o este patrimonio autónomo. Esta obligación prácticamente fue eliminada a través de un otro sí número 2, dándole más plazos al contratista. Incluso en el parágrafo número 2 propusieron que si no se podría crear dicho patrimonio, ellos podrían financiar las actividades a esta empresa AMB. Eso lo estipula el contrato, así como se los estoy mencionando en el otro sí número 2 a través del parágrafo 1 y el parágrafo 2. Observamos aquí que unas empresas se presentaron dentro de este proceso, y una de ellas observó precisamente este valor de este patrimonio autónomo, y la empresa Endupar fue radical y enfática en decir que no podían presentarse o que no podían seleccionar a las empresas que no tuvieran estos recursos disponibles en el tiempo y en el valor exigido. Es decir, 10 días después de suscrito el contrato, el valor de 1.600 millones de pesos para ser aportados a esta fiducia. Y resulta que una vez adjudicado el contrato a la empresa beneficiada, que fue la empresa de Acueductos Metropolitanos de Bucaramanga, fue la misma empresa de servicios públicos quien modifica esta obligación, esta importante obligación. Y bueno, aquí vemos que se pudo estar presentando un hallazgo con connotaciones penales que ya le corresponderá al órgano al ente competente, que en este caso es la Fiscalía General, determinar si se estructuraron o no algunos delitos contra la administración pública. Hay otra serie de hallazgos disciplinarios, el hallazgo fiscal, por ejemplo, vimos que se incluyeron costos de operación por la suma de 150 millones de pesos, por conceptos de viáticos de los contratistas, del personal del contratista, por conceptos de la póliza de seguridad del contrato, por concepto de los impuestos que se le deberían pagar a Endupar. Estos costos fueron incluidos como costos de ejecución, y resulta que son costos precontractuales que deben ser asumidos única y exclusivamente por el contratista. Otros hallazgos disciplinarios que se presentó en desarrollo de esta auditoría es precisamente lo referente al tiempo en el que por fin se constituyó el patrimonio autónomo. Y bueno, nos dimos cuenta que el contrato se suscribe el 30 de octubre. El patrimonio autónomo se creó el 16 de diciembre,
pero que finalmente hasta el 30 de enero es que se ingresan los recursos exigidos, es decir, 3 meses después prácticamente de ser suscrito este contrato de gestión comercial. Y esto contraría lo que estipulaba la cláusula quinta del contrato, que decía que no podían ser más de 10 días hábiles para realizar esta importante actuación. También nos dimos cuenta que no todo el dinero que recaudó la empresa Endupar fue ingresada a la fiducia para su administración, tal y como les dije el contrato comercial. Otro hallazgo importante, un hallazgo disciplinario, y bueno, nos dimos cuenta que el equipo auditor se percató que se está pagando una diferencia respecto a lo que se pagó en el año 2023 por las mismas actividades de 4.124 millones de pesos, pero que no se ha visto de manera positiva o no ha impactado de manera positiva en los indicadores de eficiencia y de eficacia de la empresa esta importante inversión. Este es un contrato oneroso que hoy está pagando o financiando la empresa de servicios públicos Endupar, pero que la cartera fue la que vimos que sí se vio incrementada, a diferencia del recaudo de la empresa, que precisamente es una de las obligaciones que contempla este contrato de gestión comercial. A grandes rasgos, estos fueron los 4 hallazgos más relevantes de nuestra auditoría financiera y de gestión. Hay que aclarar, los hallazgos son presunciones, son sujetos de unos juicios. Por parte de la Contraloría nos compete solamente adjudicar responsabilidades fiscales, y es lo que haremos respecto al hallazgo de connotación fiscal que asciende a la suma de 150 millones de pesos, pero ya corresponderá a la Fiscalía y a la Procuraduría determinar si se configuraron o no conductas de tipo penal, o si se configuraron o no conductas disciplinarias graves, leves o gravísimas, de acuerdo a lo que este órgano considere. La Contraloría Municipal de Valledupar, en desarrollo de nuestro plan de vigilancia y control fiscal, ha desarrollado la auditoría financiera y de gestión a la empresa Endupar, encontrando distintos hallazgos, entre ellos 4 relevantes por la connotación que presentaron de tipo fiscal, disciplinario e incluso hasta penal. El primero de ellos podríamos denominarlo el otro sí número 2. Ellos, a través de un otro sí, prácticamente eliminaron una condición o un requisito financiero indispensable y que fue requerido por la empresa desde los pliegos de condiciones cuando ellos abrieron este proceso de invitación pública para seleccionar a quien iba a ser su gestor comercial para el año 2024. ¿Qué pasó? Una vez adjudicado el contrato, se elimina un importante requisito, una importante obligación que deberían constituir a los 10 días después de suscrito el mismo una fiducia o un patrimonio autónomo, y el contratista tendría que ingresar una suma de 1.600 millones de pesos 10 días después de suscrito el contrato y de creada esta fiducia o este patrimonio autónomo. Esta obligación prácticamente fue eliminada a través de un otro sí número 2, dándole más plazos al contratista. Incluso en el parágrafo número 2 propusieron que si no se podría crear dicho patrimonio, ellos podrían financiar las actividades a esta empresa AMB. Eso lo estipula el contrato, así como se los estoy mencionando en el otro sí número 2 a través del parágrafo 1 y el parágrafo 2. Observamos aquí que unas empresas se presentaron dentro de este proceso, y una de ellas observó precisamente este valor de este patrimonio autónomo, y la empresa Endupar fue radical y enfática en decir que no podían presentarse o que no podían seleccionar a las empresas que no tuvieran estos recursos disponibles en el tiempo y en el valor exigido. Es decir, 10 días después de suscrito el contrato, el valor de 1.600 millones de pesos para ser aportados a esta fiducia. Y resulta que una vez adjudicado el contrato a la empresa beneficiada, que fue la empresa de Acueductos Metropolitanos de Bucaramanga, fue la misma empresa de servicios públicos quien modifica esta obligación, esta importante obligación. Y bueno, aquí vemos que se pudo estar presentando un hallazgo con connotaciones penales que ya le corresponderá al órgano al ente competente, que en este caso es la Fiscalía General, determinar si se estructuraron o no algunos delitos contra la administración pública. Hay otra serie de hallazgos disciplinarios, el hallazgo fiscal, por ejemplo, vimos que se incluyeron costos de operación por la suma de 150 millones de pesos, por conceptos de viáticos de los contratistas, del personal del contratista, por conceptos de la póliza de seguridad del contrato.
por concepto de los impuestos que se le deberían pagar a Endupar. Estos costos fueron incluidos como costos de ejecución y resulta que son costos precontractuales que deben ser asumidos única y exclusivamente por el contratista. Otros hallazgos disciplinarios que se presentó en desarrollo de esta auditoría es precisamente lo referente al tiempo en el que por fin se constituyó el patrimonio autónomo. Y bueno, nos dimos cuenta que el contrato se suscribe el 30 de octubre. El patrimonio autónomo se creó el 16 de diciembre, pero que finalmente hasta el 30 de enero es que se ingresan los recursos exigidos, es decir, 3 meses después prácticamente de ser suscrito este contrato de gestión comercial. Y esto contraría lo que estipulaba la cláusula quinta del contrato, que decía que no podían ser más de 10 días hábiles para realizar esta importante actuación. También nos dimos cuenta que no todo el dinero que recaudó la empresa Endupar fue ingresada a la fiducia para su administración, tal y como les dije el contrato comercial. Otro hallazgo importante, un hallazgo disciplinario, y bueno, nos dimos cuenta que el equipo auditor se percató que se está pagando una diferencia respecto a lo que se pagó en el año 2023 por las mismas actividades de 4.124 millones de pesos, pero que no se ha visto de manera positiva o no ha impactado de manera positiva en los indicadores de eficiencia y de eficacia de la empresa esta importante inversión. Este es un contrato oneroso que hoy está pagando o financiando la empresa de servicios públicos Endupar, pero que la cartera fue la que vimos que sí se vio incrementada, a diferencia del recaudo de la empresa, que precisamente es una de las obligaciones que contempla este contrato de gestión comercial. A grandes rasgos, estos fueron los 4 hallazgos más relevantes de nuestra auditoría financiera y de gestión. Hay que aclarar, los hallazgos son presunciones, son sujetos de unos juicios. Por parte de la Contraloría nos compete solamente adjudicar responsabilidades fiscales y es lo que haremos respecto al hallazgo de connotación fiscal que asciende a la suma de 150 millones de pesos, pero ya corresponderá a la Fiscalía y a la Procuraduría determinar si se configuraron o no conductas de tipo penal o si se configuraron o no conductas disciplinarias graves, leves o gravísimas, de acuerdo a lo que este órgano considere.